Buenas noches. El dólar paralelo, que es el único dólar que la gente común conoce, llegó a los niveles de la crisis de julio. Acuérdense que en julio se fue Martín Guzmán, llegó Silvina Bataki al Ministerio de Economía, estuvo poco más de 20 días, y el dólar saltó. Cuando llega Massa, logra bajarlo significativamente, y eso se empezó a mover en los últimos, el dólar se empezó a mover en los últimos 15 días, y hoy ya está casi en los niveles que lo dejó Batakis al dólar. Y esa era la paz cambiaria, la única oferta que hacía Sergio Massa. Después la inflación no lo resolvió, el déficit fiscal no lo resolvió, no resolvió nada. Lo único que resolvió era lo único que más o menos había ofertado y, digamos, ciertos sectores lo habían comprado, era esa paz cambiaria. Ahora, lo que pasa es que el ministro de Economía nunca tuvo un programa serio. Lo que él tuvo fue fuegos artificiales, el discurso, que logró confundir a mucha gente y algunos empresarios también se confundieron, ¿eh? Lo que sí él logró es hacer lo que no lo dejaron hacer a Martín Guzmán. Esto es encauzar la relación con el Fondo Monetario Internacional y prometer que iba a bajar el déficit fiscal. Que prometer que va a bajar el déficit fiscal para Cristina Kirchner es una herejía, porque ella siempre dijo que el Estado tenía que poner plata, que la economía se tenía que mover con el dinero del Estado, nunca creyó en la inversión privada, de hecho no hay inversión privada en el país. Esto, digamos, esto es lo que logró él. ¿Por qué? Porque a Cristina Kirchner le dijo o es esto o es el abismo, y le mostró el abismo y ella se asustó. Y entonces lo aceptó a Massa, lo respaldó como respalda a Cristina, lo respalda un día, al otro día le saca el respaldo, pero así va. Lo cierto es que la familia Kirchner, madre e hijo, Cristina y Máximo, nunca les gustó el acuerdo con el Fondo Monetario, porque dicen que era endeudarlo al país. La deuda con el Fondo Monetario es de 45.000 millones de dólares. Este gobierno, en 3 años, endeudó al país en 75.000 millones de dólares. Es decir, si las deudas son malas, todas las deudas son malas, ¿no? Tan es así, tan no quería la familia Kirchner ese acuerdo, que el jefe del bloque peronista de diputados, Máximo Kirchner, renunció a la presidencia del bloque para no votar el acuerdo con el fondo. Más aún, Alberto Fernández consiguió la aprobación del Congreso de ese acuerdo con el fondo por el apoyo de la oposición. Con el oficialismo solo nunca lo hubiera conseguido. Esta es la verdad. Ahora bien, Massa bajó el déficit como le había prometido al Fondo Monetario. A ver, en cierta medida sí, pero no porque bajó los gastos del Estado, ¿eh? Ahí están las empresas públicas, ineficientes, inútiles algunas, sin razón de ser otras, que cuestan 6.000 millones de dólares anuales al Estado. Le cuestan 6.000 millones de dólares anuales al Estado. El Estado ha seguido incorporando gente a sus empleados, a su planta permanente, a pesar de que ya Batakis y después Massa lo primero que hicieron fue prometer que iban a congelar las vacantes. Es decir, que no iba a haber más nombramientos en el Estado. El gobierno nacional, las provincias, Kicillof hace poco con 45.000 empleados nuevos, los municipios siguen nombrando gente. Entonces, ¿por qué esos datos, esas estadísticas que dicen que bajó un poco el déficit? ¿Y saben por qué es? Porque los salarios de los jubilados y de los empleados públicos son la variable del ajuste. Se los voy a explicar así. La AFIP, con la inflación, recauda más, porque los precios suben, sube más el IVA,
sube más el impuesto a las ganancias, recauda más con la inflación. Mientras los sueldos de los jubilados y de los empleados públicos están como estaban antes, no se mueven. Ese es el ajuste de masa, algo muy injusto, porque los jubilados y los empleados públicos terminan siendo la variable del ajuste. Si esto lo hubiera hecho Macri, ya le hubieran tirado 40 toneladas de piedra en la Plaza de Mayo. 40 toneladas de piedra, no 14 como lo tiraron aquella vez. Ahora lo hace un gobierno peronista y pasa inadvertido. La única que habló de esto de los jubilados en las últimas horas fue Lilita Carrió, que mostró su sueldo de jubilada, que es insignificante para una mujer que trabajó toda su vida y que tuvo cargos importantes como legisladora. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, si a Carrió le pasa eso, ¿qué podemos esperar del resto de los jubilados? ¿O qué puede esperar el resto de los jubilados? Esto va a terminar mal, porque la Corte Suprema de Justicia tiene jurisprudencia sobre cómo se deben actualizar los salarios de los jubilados. Es una mezcla de inflación, aumentos salariales, y ya lo ha dicho y ya se lo ha hecho pagar en su momento, con los atrasos de Cristina se lo hizo pagar a Macri. Ahora, en algún momento, con este gobierno, con el que viene, más bien que con el que viene, que con este gobierno, la Corte Suprema va a volver a insistir con eso de manera retroactiva con los jubilados. Es decir, que no solo es una situación injusta ahora, sino que es la herencia de una nueva deuda para el próximo gobierno. Esto es seguro. Pero ese es el ajuste que está haciendo Massa. Ese es el ajuste. Otra cosa, a ver, Massa lo que quiere es cerrar Ezeiza para que la gente no salga al exterior, ¿no? En lugar de cerrar Ezeiza y hacer las cosas más simples, crea un dólar turista o dólar Qatar, como le llaman, que cuesta más del doble que el dólar oficial, que nadie sabe, nadie lo conoce, porque el dólar oficial es para el argentino común una ilusión del gobierno. Está en el Banco Nación, la cotización. Si alguien va a comprar al Banco Nación, no le dan un dólar. Cuando el gobierno fija el dólar turista en 344 pesos, ese es el precio del dólar que la sociedad entiende que es el razonable. Y el gobierno lo está fijando, no se lo fija el dólar paralelo. De hecho, el dólar paralelo cuesta menos que el dólar turístico. En economía las cosas tienen consecuencias. Si quieren poner un precio así para que la gente no salga del país, bueno, paguen las consecuencias de que aumenta el dólar dentro del país. Hubo un dólar soja cuando llegó, a poco tiempo de que llegó Massa al Ministerio de Economía, un precio mejor para la soja. El dólar soja es un precio mejor para la soja, que duró un tiempo. Recaudó algo que se fue rápidamente del Banco Central. Ahora, hoy empezó a regir un nuevo dólar soja por un mes, hasta el 31 de diciembre. Es decir, el productor que quiere liquidar en enero no va a poder, o lo va a hacer a un dólar mucho más barato. Por supuesto que las agrupaciones, las entidades rurales rechazaron esta decisión, y yo voy a hablar de eso con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Pero la verdad es que hacer un dólar especial para la soja por un mes es absurdo, porque después viene en marzo la gran liquidación de soja. Entonces los productores dicen, ¿y con qué vamos a liquidar? ¿Con qué dólar vamos a liquidar en marzo? Sea lo que sea que consiga con este nuevo dólar soja, le va a durar poco al Banco Central. Esa cantidad de dólar por el nuevo precio del dólar soja le va a durar poco al Banco Central, porque hay filas, colas en el Banco Central de empresarios industriales que están necesitando insumos.
y van con pesos para comprar los dólares, porque son los insumos, se compran en el exterior y se compran con dólares. No tiene el Banco Central dólares. Se están paralizando las industrias. Una de las más afectadas es la industria automotriz o la industria minera, por ejemplo, que también la minería es solamente exporta y trae dólares. Exporta y trae dólares. Bueno, a esa le está faltando también los insumos. Digamos, a ver, para sintetizar, dólar que entre al Banco Central va a salir por la otra ventanilla porque la industria está necesitando insumos y está atrasada en el abastecimiento de insumos. Además está la desconfianza. Está la desconfianza. Digamos, todo argentino que le sobra un peso va y compra dólares. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque los pesos le queman en las manos, porque sabe que en una semana, en 15 días va a perder el valor que tiene hoy la moneda nacional. La moneda de ahorro de los argentinos es el dólar. Y hubo un momento al principio de la escalada inflacionaria cuando la gente compraba electrodomésticos, arreglaba la casa, los que podían, ¿no? Desde ya. Esa etapa pasó. Ya compraron electrodomésticos, ya arreglaron la casa, ahora lo que hacen es cada peso que sobra compran dólares. ¿Por qué? Porque el gobierno no provoca confianza en la sociedad en materia de control de la inflación, que es el principal problema de la sociedad argentina y es donde el gobierno no hace nada para resolver. Esta es la verdad. En medio de esa situación aparecen los dirigentes de la Cámpora diciendo que ellos no coinciden con Alberto Fernández, y también toman distancia con Massa. Ahora, ni Alberto Fernández ni Massa salieron de un repollo. Son hijos políticos de Cristina Kirchner, que es la jefa de la Cámpora. Están donde están porque ella los puso ahí. Ahora, si los dirigentes de la Cámpora están en desacuerdo con lo que hace el gobierno, hay un camino mucho más fácil. Retiren a sus funcionarios del gobierno. La Cámpora, funcionarios del gobierno que responden a la Cámpora, manejan el 70% del presupuesto nacional. La ANSES, el PAMI, Aerolíneas Argentinas, YPF, un montón. 70% del presupuesto nacional en manos de la Cámpora. Entonces ellos quieren tener los beneficios de estar en el gobierno y los beneficios de estar en la oposición. Las dos cosas. Muy simple. Por algo, el jefe adjunto de la Cámpora, que es Máximo Kirchner, la jefa real es la madre, el jefe adjunto de la Cámpora, es el político con peor imagen en el país. Y fíjense ustedes que no tiene cargos ejecutivos. No es Alberto Fernández, no es Sergio Massa, ni siquiera es la madre, pero es el político con peor imagen. La Cámpora ha tomado nota de que su jefe, uno de sus jefes, Cristina Kirchner es una y Máximo, estoy hablando de Máximo Kirchner, y la propia organización, la Orga, como ellos le llaman a la Cámpora, tienen muy mala imagen ante la sociedad argentina. Entonces ahora se proponen lavarle la cara. Para mí, tarde y mal. Tarde y mal. Cuando uno ve estas cosas, se pregunta por qué la sociedad argentina le reclama tanto a la selección argentina de fútbol y por qué le reclama tan poco a sus gobernantes. Esta es una pregunta que el senador Luis Juez se hizo en los últimos días y lo mataron, se hizo en público, ¿no? Lo hizo público y lo mataron en las redes sociales. Yo creo que el juez tiene razón. Creo que el juez tiene razón porque, a ver, a la sociedad argentina le pide a la selección argentina que venga con el campeonato del mundo. Todo lo que sea para abajo de eso es un desastre. ¿Y el desastre que están haciendo los gobernantes argentinos? De eso no responde nadie. Después de la pausa, Luis Juez.